Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta actividad. En nombre de la Alianza por una Vida Digna, les doy la más cordial bienvenida a nuestro foro del día de hoy. La Alianza por una Vida Digna es un espacio colectivo de reflexión crítica sobre temas de relevancia nacional y regional. El contexto actual de nuestro país deja ver una intensa ofensiva del proyecto neoliberal en varios frentes, lo cual pone en riesgo importantes logros históricos, institucionales y sociales en Costa Rica. Precisamente el día de hoy se desarrolló una amplia demostración social de variados sectores en defensa de las instituciones del Estado Social de Derecho y de condiciones de vida dignas para la población. Uno de los ejes principales de esta ofensiva tiene que ver con la precarización de las condiciones de trabajo y la destrucción de derechos sociales históricamente conquistados. Este proceso no es nuevo. Sin embargo, en los últimos años se constata una intensificación de esta ofensiva contra los derechos laborales, lo cual ha conducido a una creciente inseguridad social en el empleo. A manera de ejemplo, un estudio desarrollado en la Universidad Nacional mostró que el 65% de las trabajadoras y los trabajadores que laboran en plataformas de repartición trabajan 60 horas semanales o más y frecuentemente no cuentan con derechos laborales básicos. Situaciones similares se viven en otros sectores del campo y la ciudad, tales como las plantaciones agrícolas, por citar un ejemplo. Hemos titulado este foro Precarización laboral y derechos laborales, ¿dónde queda la justicia? Y para analizar esta seria problemática hemos invitado el día de hoy a 3 personas quienes han investigado y trabajado a profundidad este tema en estrecho contacto con los sectores sociales afectados. Participan en este foro María Leonela Artavia Jiménez, quien es profesora e investigadora de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional; Mauricio Castro Méndez, quien es docente de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de dicha facultad; y Sandra Cartín Herrera, quien es socióloga, docente jubilada de la Universidad de Costa Rica y quien participa en el colectivo Mujeres por Costa Rica. Les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos por haber aceptado nuestra invitación para conversar sobre esta temática. También agradecemos a la compañera Hazel Garro por el apoyo logístico para realizar este foro. Luego de las presentaciones abriremos un espacio para preguntas y comentarios de parte de quienes siguen la actividad a través del Facebook Live de Surcos. Le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan a través del Facebook Live de Surcos. Y les invitamos a compartir sus preguntas y comentarios en el chat de Surcos, los cuales serán presentados luego de las 3 exposiciones. Sin más preámbulos, entonces, me complace en darle la palabra a María Leonela Artavia para que haga su presentación. Adelante, María Leonela. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, José María. Qué gusto para mí saludarles y estar aquí compartiendo este espacio. Desde que recibí la invitación, me entusiasma muchísimo poder conversar sobre este tema. Me parece de una gran relevancia por todo lo que usted ha mencionado y sobre todo desde nuestros estudios identificamos la importancia, ¿verdad? Y la gravedad que puede tomar o puede significar esa condición de precariedad en algunos casos en particular. Y por eso les traigo como algunos datos para que sirvan como para ese análisis con base en los resultados que hemos obtenido en nuestros estudios en la Escuela de Economía de la Universidad Nacional, particularmente desde el proyecto de trabajo y crisis. Voy a proceder a compartir. Un momento. Muy bien, nada más quisiera confirmar que sí están viendo la PPT. Estamos viendo, solo ponerla en pantalla completa. Perfecto. Sí, muchas gracias. Muy bien. Para empezar, quisiera hacer referencia al concepto de precariedad desde el cual laboramos. La precariedad laboral es un concepto muy amplio, existen diferentes formas de analizarla, de medirla, de abordarla. En nuestro caso en particular, desde nuestro quehacer hablamos por precariedad laboral, más bien entendemos que es un fenómeno que altera simultáneamente en grados diferentes, en grados diversos, diferentes dimensiones laborales. No precisamente se refiere a una condición de una área en particular del trabajo, sino de las diferentes dimensiones. Dependerá del tipo de población trabajadora
esas dimensiones que podamos incluir en el análisis, ¿verdad? En ese sentido, es de suma relevancia tomar en cuenta que sobre la precariedad laboral o el desmejoramiento de los indicadores laborales, organismos como la CEPAL desde el 2019 han venido advirtiendo de que hay un empeoramiento de estos en Latinoamérica, de esta situación no escapa a Costa Rica, sobre todo tras la pandemia, donde hemos visto que se ha perdido una gran cantidad de empleo que aún no se logran recuperar y que hemos visto empeoramiento de algunos indicadores, pero sobre todo lo que podemos encontrar es que el empleo vulnerable, ¿verdad? Es el que ha ido perdiéndose sin que se esté recuperando o sin que esté por otro lado generándose en la misma medida o más empleos de calidad, ¿verdad? Que es lo que se espera cuando se piensa en términos del desarrollo eh, de humano, ¿verdad? Y social en los países. Muy bien, entonces, para este acercamiento a la precariedad laboral, que además da cuenta de una condición de inestabilidad social, también económica de las personas que lo padecen y de las personas dependientes de esas personas, en el sentido y entendiendo que el trabajo es una actividad que organiza y sostiene la vida, vamos a incorporar y los datos que les traigo hablan de diferentes dimensiones como la inseguridad laboral, que hace referencia a si esta población está gozando de vacaciones, si está gozando de aguinaldo, esto para la población asalariada, la inseguridad de ingresos que caracterizan los empleos precarios, esto quiere decir que no se alcanza el salario mínimo o incluso a nivel internacional se habla de que cuando una persona tiene menos de 2 salarios mínimos, ya podemos hablar de una condición precaria porque se habla de ingresos insuficientes para sostener sus vidas y satisfacer sus necesidades. La desprotección social, que cobra mucha relevancia y es todo lo que se relaciona con la informalidad, ¿verdad? De lo que tiene que ver con eh, el aseguramiento, la pensión y la regulación de la jornada que se ha venido viendo que en las últimas décadas este es uno como de los elementos comunes en los diferentes mercados laborales, ¿verdad? Y justo aquí es donde discursos de flexibilización, de emprendedurismo, de autoempleo, de estas mismas plataformas cobran mucha relevancia porque se posicionan como una opción, ¿verdad? Para esa flexibilidad que se busca, que buscan las diferentes personas. Muy bien, me di a la tarea de construir un contexto nacional muy breve porque el tiempo que tenemos es poquito, pero apenas como para generar o provocar un poco la discusión. Si contemplamos estas dimensiones que les he presentado, primero que es preciso entender que los hombres y las mujeres tienen un desarrollo diferente, un desenvolvimiento diferente en los mercados laborales, ¿verdad? Sin embargo, en términos de precariedad para la población asalariada, que es en la que podemos medir estas cosas, encontramos que las mayores diferencias están sobre todo en términos de la regulación de la jornada laboral, donde los hombres tienden a estar más representados en el sobreempleo, ¿verdad? En jornadas más amplias y las mujeres en el subempleo. Esto va totalmente relacionado con las labores de cuidado, ¿verdad? Y estas dobles jornadas que tienen que asumir las mujeres y también la discriminación en los mercados laborales. Y también lo que podemos encontrar es que en términos de desprotección social, de inseguridad de ingresos y inseguridad laboral, hay una distribución similar entre hombres y mujeres. En realidad, para decirlo en términos de proporciones, hablamos en que más o menos entre un tercio y un cuarto de la población tiene un empleo precario, la población asalariada en el país, ¿verdad? Esto quiere decir que no tienen vacaciones, que no tienen, esta población no estaría gozando de un aguinaldo, que ni siquiera están teniendo un salario mínimo, hablamos de un 14% de los hombres, un 17% de las mujeres, pero ojo, que si pensamos en dos o menos de un salario, vamos a ver, menos de 2 salarios mínimos o uno, eh, encontramos que hay un 43% de mujeres y un 52% de hombres. Eso es muchísimo y entonces las implicaciones en términos de pobreza son muy importantes de considerar. Muy bien. Si pensamos en las diferentes regiones, la pauta en nuestro país es que el centro, la región central, tiene mejores indicadores, tiende a presentar mejores indicadores que las regiones periféricas y no es una excepción para efectos de la precariedad. Eso habla mucho también del impulso del desarrollo productivo, el desarrollo económico y social y territorial que hay que impulsar en las regiones periféricas. Y cuando hablamos de ramas, esto es muy importante porque encontramos
para el último quinquenio, pero en realidad si revisamos los datos disponibles de la última década, de los últimos 14, 15 años, vamos a encontrar que esto se mantiene porque la rama con mayor precariedad es la de las actividades de los hogares como empleadores. Esto es trabajo doméstico, ¿verdad? Y llama poderosamente la atención que es un 85% de las personas, que esta es una rama altamente feminizada, ¿verdad? Donde se han aplicado diferentes acciones, pero han sido insuficientes porque sigue siendo un empleo altamente precarizado. Y bueno, aquí es importante considerar que también encontramos la rama de construcción y la rama de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Esto es a nivel país, ¿verdad? Por supuesto que si desgranamos los datos en términos de regiones, vamos a encontrar que en las regiones periféricas se amplía esta proporción, pero por lo menos nos damos una idea de por dónde se mueven eh, estos fenómenos a nivel estadístico, por lo menos, ¿verdad? Que es esa aproximación que estoy proponiendo en este momento. Ahora bien, aparte de lo que está pasando en estas ramas, que es poderosamente importante, ¿verdad? Desde Trabajo y Crisis, desde el 2020, habíamos encontrado que la rama de, más bien la actividad de empleo de plataformas de reparto, ¿verdad? Estaba altamente precarizada, en un estudio muy exploratorio que realizamos en su momento. Y esta es una actividad que no encontramos en las encuestas continuas de empleo, por ejemplo. Entonces nos dimos a la tarea de aplicar una encuesta en la gran área metropolitana. Esta encuesta es totalmente representativa para toda la población repartidora de la GAM. Se aplicaron o se levantaron cerca de 375 en cada una de las provincias de la GAM y voy a presentarles muy brevemente los principales resultados de esto. En realidad hablamos que esta población repartidora de plataformas eh, está realizada por personas jóvenes, ¿verdad? Que es además quienes tienen un desempleo más alto en el país, con un promedio de 32 años. Es una rama altamente masculinizada, con un 96% de hombres y 4% mujeres. Nuestros resultados son muy similares a estudios que se han realizado en Latinoamérica, con una proporción muy similar. Y esto da cuenta de que también es una rama que es altamente excluyente de las mujeres, ¿verdad? Por las condiciones que posee y por lo difícil de conciliar las jornadas con las labores que también realizamos las mujeres en los hogares. Como más adelante les voy a mostrar lo relacionado con las jornadas. Hablamos de un nivel de especialización bajo, ¿verdad? Que eso siempre dota de cierta vulnerabilidad a la población para enfrentarse y más bien asumir empleos precarios. Eh, y preguntamos sobre el estado civil porque eso es importante en la medida de que da cuenta de cuál es la cantidad de población dependiente. En este caso hablamos de 3 personas en promedio y esto nos interesa porque podemos hablar de un efecto multiplicador de las condiciones de precariedad para los hogares, para las familias, en la medida en que la cabeza, la jefatura de hogar tiene un empleo precario, las condiciones de la familia también se ven comprometidas. También encontramos un nivel de población migrante más alta que en otras ramas, que en otras actividades, que en otras ramas de actividad, y eso es importante porque la actividad de reparto es una fuente de empleo, ¿verdad? Que no discrimina por nacionalidad y eso es una oportunidad muy valiosa para personas que llegan en gran vulnerabilidad al país. Y lo podemos identificar acá con la encuesta. Y bueno, la provincia de residencia, por supuesto que van a ser las pertenecientes a la GAM, que son a San José, Alajuela, Heredia y Cartago, y la experiencia en la actividad. Eso es importante porque nos ayudan a tener un poco más o tener confianza más bien en los datos que estamos obteniendo porque son personas con alrededor de 2 años en la actividad. Muy bien, entonces ya les comentaba sobre las diferentes dimensiones. Aquí les voy a presentar como las más relevantes. Tuvimos también como que pensar en dimensiones particulares para el caso de empleo de plataformas. En el caso de desprotección social, hablamos de que hay un 68% de población sin aseguramiento, ¿verdad? Y un 78% que no está cotizando ninguna pensión. Esto habla de una desprotección social presente y futura. Y sobre todo que es más alta en la medida en que hay más personas dependientes, ¿verdad? También eso compromete las condiciones de vida y no me voy a cansar de decirlo, este efecto multiplicador de la inseguridad social en esas personas dependientes de quienes están ejerciendo estos trabajos. En materia de inseguridad laboral,
Bueno, es importante reconocer que estas plataformas son una fuente de empleo, sobre todo cuando hay una dificultad para generar empleo en el país y encontramos que una proporción muy alta era del 42%, ¿verdad? Era población que no tenía un empleo cuando empezó a trabajar en la plataforma, que más bien estaban buscando empleo, y un 53% que están complementando sus ingresos, ¿verdad? Eso también habla de esas precariedades en otras en otras actividades que, como les mostraba, la proporción de personas que están entre 1 y 2 salarios mínimos es muy alta, tanto hombres como mujeres en el país. Este trabajo tiene una particularidad en cuanto a la inseguridad laboral y es que pese a que existe una relación de trabajo evidenciada, este estudio también y otros que han realizado lo evidencian, en otras latitudes ya se ha demostrado que hay relación laboral y se ha reconocido, etcétera. Pero bueno, acá en el país sigue enunciándoseles como socios repartidores y sigue negándoseles esta condición de trabajadores, ¿verdad? Em, y estas plataformas también tienen un problema y es que pueden excluir a la población sin previo aviso. Yo no quería dejar de mencionarles este caso y es que si alguna persona repartidora sufre un accidente, está obligada a en su celular indicar que tuvo el accidente y que por eso no va a poder hacer la entrega. De lo contrario, es excluido de la plataforma y yo creo que eso es de los asuntos que hay que denunciar porque es... Eh, inconcebible que una persona, tras de que sufre un accidente, tenga la responsabilidad de informarlo y que cuando despierte, si es que lo hace, tenga que enfrentarse a que ni siquiera va a poder trabajar porque ha sido bloqueada. Y ahí hay ejemplos y muchísimos testimonios en redes sociales que también pueden revisar. Con respecto a las inseguridades de ingresos, ¿qué encontramos? Que el 40% tiene menos de un salario mínimo. Y si hablamos con este criterio de que tienen que tener entre 1 y 2 salarios mínimos y que aún así están en precariedad, es el 94% de la población repartidora, es eminentemente alto. Con respecto a la regulación de la jornada laboral, esto es muy importante porque, como les mencionaba, se posiciona a la población repartidora de plataformas como sus propios jefes, como que van a tener flexibilidad de horario, pero en realidad lo que encontramos es que si estas personas dependen principalmente de esa actividad, si es su principal fuente de ingresos, todavía más horas van a tener que trabajar. Es decir, si usted está dependiendo solamente de estas plataformas para sostener sus vidas, para obtener un ingreso, va a tener que trabajar más horas para poder obtener lo necesario para hacerlo, ¿verdad? No hay ningún tipo de consideración de horas extra y como le decía, están trabajando mucho más de las 8 horas diarias. Esta población en particular, y esta es una dimensión de las cuales añadimos para hablar de precariedad, está muy vulnerable a diferentes accidentes y es elocuente cuando pensamos en que el 75% realiza sus entregas en motocicleta, ¿verdad? Y bueno, igual la bicicleta y la bicimoto tampoco ofrecen mucho más seguridad en este sentido. Entonces, es una población altamente expuesta que está sufriendo en sus cuerpos los efectos de una actividad desregulada con más de 5 años de estar ya funcionando las plataformas en el país. Todavía pareciera no haber mucha esperanza de que se regule esta situación y por eso la importancia de poder debatirlo en estos espacios, de colocarlo sobre la mesa y de que podamos reflexionar en conjunto. Porque por supuesto que plantea preocupaciones sobre la salud pública, pero además en la medida en que esta población está expuesta a eso, también están expuestas sus personas dependientes, ¿verdad? Entonces es una gran cantidad de familias que están en esta vulnerabilidad en el país. Bueno, cerca del 80% de la población señaló haber estado expuesta a muchos accidentes o casi siempre o siempre, lo cual es importante considerarlo. Y en ese sentido, para ir cerrando, porque aquí podría hablarles muchísimo más de datos y eso, pero soy consciente de que los datos son solamente base para que podamos reflexionar y para complementar otro tipo de información, ¿verdad? Me parece muy importante entender, o más bien llamar la atención sobre que la precariedad laboral es una realidad en nuestro país, que la desregulación de jornadas y la inseguridad de ingresos son las más relevantes cuando pensamos en la población asalariada, que con la pandemia se han perdido empleos que todavía no se han recuperado, pero que además cuando revisamos las estadísticas que nos provee el INEC, ¿verdad? En las encuestas continuas de empleo, de cómo están funcionando los mercados laborales, lo que vemos es que
los empleos vulnerables son los que se han perdido en mayor cantidad, ¿verdad? Y que no se están recuperando. Y eso es muy importante porque cuando vemos una reducción de la tasa de desempleo, podríamos pensar que estamos mejor cuando en realidad lo que tenemos es una fuerza de población fuera de la fuerza de trabajo, más bien una cantidad de población fuera de la fuerza de trabajo más grande. Esto quiere decir que no es que haya más gente ocupada, sino que más gente que quedó en desempleo y que está desalentada o que ya ni siquiera van a buscar un empleo y hay una gran cantidad de mujeres. En el caso del trabajo doméstico, es crítica la situación y tenemos mucho tiempo de estarlo diciendo. Esta situación vulnera los derechos de una gran cantidad de mujeres y de las personas dependientes de ellas. Y bueno, hay que también situar que el trabajo doméstico es una actividad que se enmarca dentro de los cuidados, ¿verdad? Y cómo entonces se está sosteniendo la vida o cuáles son las condiciones que se les están dando a estas mujeres que están colaborando en los hogares en el sostenimiento de la vida mientras que las personas salen a trabajar. Eh, entonces eso es muy importante, es una proporción muy alta. Y bueno, con respecto a las personas repartidoras de plataformas, sabemos y podemos evidenciar de que están sufriendo consecuencias graves, ¿verdad? De una actividad desregulada que urge que se impulse esta situación o esta regulación en el país. En este sentido, urgen medidas para la promoción de empleos de calidad, de la mano de procesos de capacitación y fortalecimiento de las capacidades de las personas en desempleo y precariedad. Y esto es una discusión muy amplia, podrían haber varios foros solo para hablar sobre esto, pero es como apenas como una línea inicial de por dónde debemos ir. Y bueno, en ese sentido somos conscientes y queremos y quiero aprovechar el espacio para hablar de que la organización colectiva para el avance de la regulación de nuevas formas de empleo en el país es urgente y esta organización colectiva necesita de personas aliadas, necesita de personas que han avanzado ya en esta línea, otras organizaciones, ya sea sindicales, cooperativas u otras, eh, para continuar en este impulso y poder lograr mejores condiciones de trabajo para estas personas que no van a llegar de arriba, por decirlo de alguna manera, de la esfera de las élites políticas, sino que tienen que impulsarse desde abajo. Eso sería de mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Leonela, por tu presentación. Ahora le doy la palabra a don Mauricio. Bienvenido, Mauricio. Adelante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la invitación para sumarme a esta importante reflexión. Yo voy a quedar relativamente mal porque no traje una presentación PowerPoint tan acabada, y tan bonita, tan profunda, tan robusta como la de María Leonela, así que vamos a ver qué puedo hacer a puro verso. Yo no iba a hablar de eso, pero nada más una acotación que me provoca María Leonela, con relación al trabajo de personas repartidoras. Ahí hay dos problemas importantes, que es que cuando vos decías que es necesario entrarle a la regulación de esta actividad, los proyectos de ley que se han presentado, casi todos tienden más bien a deslaboralizarlos. ¿Verdad? Es decir, a sacarlos del ámbito laboral y hacer legal lo que en este momento es ilegal, ¿verdad? Por eso, digamos, ante una regulación así, quedarse con el código de trabajo ahí arañando, ¿verdad? Yo me quedaría con el código de trabajo en este contexto. Pero hay un problema todavía más grave. Hay un problema más grave. Me llevaría mucho de mi tiempo contarlo, pero en una interacción que tuve por varios meses con repartidores de diverso tipo, hay un problema más grave, que es la colonización que se ha hecho de sus cabezas y de sus mentes, ¿verdad? Donde muchos de ellos creen realmente que son emprendedores, que no son trabajadores y más bien que rechazan abiertamente ser considerados trabajadores, por una muy mala concepción que obviamente las plataformas y otras personas les han metido en la cabeza. Pero ahí hay un problema donde, digamos, estas personas están empezando de -10, de -10, ¿verdad? Entonces ahí hay un problema adicional que sería importante estudiar. Bueno, a lo que venía yo, digamos, yo voy a hacer énfasis más bien en la otra parte de la pregunta o del título de la actividad, que tiene que ver con, eh,
dónde quedó el acceso a la justicia, ¿verdad? Y digamos que ahí uno partiría, digamos, desde mi experiencia académica de investigación, pero sobre todo profesional, ¿verdad? Durante muchos años, de que hay un problema grave que es la distancia entre el dicho al hecho, ¿verdad? Es decir, tenemos una gran cantidad de normas, mejores, peores, limitadas, antiguas, modernizadas, lo que sea, pero está muy claro que lo que sucede en la realidad dista mucho, sobre todo en muchas de estas actividades que María Leonela señalaba, como la construcción, como el agro, como el servicio doméstico, etcétera, donde hay una distancia enorme entre el dicho al hecho. Entonces, claro, ahí yo quería llamar la atención sobre lo siguiente. Normalmente cuando uno discute, bueno, ¿cómo hacemos para cumplir derechos que ya están, ¿verdad? Que es el primer elemento. Ahí normalmente la respuesta que todos tenemos en la cabeza es mediante dos mecanismos. El mecanismo de la inspección de trabajo, número uno, y el mecanismo de los procesos judiciales, ¿verdad? Yo quiero decir básicamente que ninguno de los dos sirve absolutamente para nada, ¿verdad? O sirve para muy poco. En el caso de la inspección de trabajo, son cerca de 100 inspectores de trabajo para todo el país, para todas las ramas de producción, lo cual hace que ya desde ese punto de vista sea absolutamente imposible la labor de ellos. Pero además, la inspección de trabajo no tiene absolutamente ninguna competencia de relevancia, ¿verdad? Yo pongo el ejemplo, ¿se acuerdan ustedes del caso este triste de las muchachas, estas trabajadoras de una tienda que fueron filmadas por representantes patronales dándoles de tubazos, ¿verdad? En el puro centro de San José. Bueno, más claro que más claro que esa evidencia que se hizo pública y notoria, no había nada. Bueno, ¿qué puede hacer la inspección de trabajo respecto a eso? Absolutamente nada. Jurídicamente no puede hacer nada. Lo único que puede hacer es, si constata que esa violación existió, enviarlo a los tribunales para que los tribunales hagan lo que corresponde hacer si es que se puede hacer. Entonces, la apelación que normalmente se hace para tratar de cumplir derechos a partir de la inspección es el peor de los errores. Ciertamente hay que fortalecerla, habría que darle más competencias jurídicas, ¿verdad? Cosa a lo que se ha opuesto sistemáticamente la Unión de Cámaras Empresariales en diversos proyectos de ley, ¿verdad? Pero ciertamente habría que acercar la inspección de trabajo más al modelo de la inspección que tiene la Caja, los inspectores de la Caja Costarricense del Seguro Social, que sí tienen dientes, sí pueden establecer multas, sí pueden cerrar establecimientos y demás, y por lo tanto pueden desarrollar otra dinámica. Pero bueno, ese es un largo trecho que habría que caminar. Lo que quiero decir es que la inspección, para mi tristeza, porque yo desearía que fuera de otra manera, básicamente es un papel muy limitado el que tiene respecto del cierre de la brecha entre el dicho al hecho. Si nos vamos al segundo mecanismo, que es el del juez de trabajo, el de la jueza de trabajo, este mecanismo llega siempre tarde. O sea, el juez lo que constata es si el derecho te lo violaron y cuándo te lo violaron, pero ya el derecho te lo violaron, ¿verdad? Entonces, finalmente, mucho se traduce en cómo te van a resarcir, cómo te van a indemnizar, ¿verdad? Etcétera, qué te tienen que pagar por aquella violación que ya se dio, ¿verdad? Pero el juez de trabajo común y silvestre no tiene normalmente la característica o el objetivo de cerrar la brecha entre el dicho al hecho, sino únicamente de imponer sanciones o imponer indemnizaciones que serán importantes para la persona trabajadora a la que le violaron los derechos, pero que no acerca o no cierra esa brecha. Entonces, dirán ustedes, bueno, ¿y entonces qué? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿Verdad? Bueno, obviamente ahí hay muchas cosas que se podrían hacer en esos ámbitos, ¿verdad? Ya lo adelantaba, pero yo quiero enfatizar básicamente dos elementos que me parecen estratégicos. Número uno, el ejemplo que yo siempre doy es que normalmente solo la gente que está adentro sabe lo que pasa adentro. ¿Qué quiero decir con eso? Es como cuando uno ve una pareja, ¿verdad? Y uno dice qué pareja más maravillosa, lindísima, pero solo esa pareja sabe cuando se cierre la puerta si lo que hay en su casa es una pesadilla o es el paraíso.
¿verdad? Igual pasa en el centro de trabajo. Solo cuando el inspector se fue o el juez no ha llegado y están solo los trabajadores allá adentro con la puerta cerrada, ellos y ellas son los únicos que saben qué es lo que pasa allá adentro. Si es un paraíso, ¿verdad? O si es una pesadilla. Entonces, a eso que apela, ¿verdad? Esa idea fuerza que apela, que en todo lugar en el que yo conozco, el principal mecanismo para el cierre de la brecha entre el dicho al hecho es la organización colectiva tal y como cerraba María Leonela. No hay otra. Y eso nos enfrenta a un problema muy importante, que es que Costa Rica históricamente tiene una cultura muy arraigada antisindical por razones históricas, ¿verdad? Por la Junta Militar del 48, por todo lo que sucedió con el solidarismo y todo este tema en el gobierno de Luis Alberto Monge, etcétera, etcétera. Digamos, todo ahí ha habido, digamos, una construcción de una política antisindical y de la generación de mecanismos jurídicos para limitar y controlar a las organizaciones sindicales. Nos tomó cerca de 17 años de negociaciones avanzar y cerrar algunos de esos mecanismos de control por medio de la reforma procesal laboral y eso permitió, recuerden ustedes, ¿verdad? Que en el 2018 hubiera más huelgas legales que desde el 43 hasta el 2017, ¿verdad? Y además, en algunos sectores, como en el agro, la afiliación y el crecimiento de las organizaciones ha sido lento pero sistemático. Ha venido creciendo y eso lo demuestran las estadísticas del mismo Ministerio de Trabajo. Entonces, claro, queda muchísimo por hacer, pero ahí hay un elemento central. Si nosotros no reconocemos como país que somos unos violadores estrellas de los derechos humanos fundamentales de las personas trabajadoras porque tenemos una cultura sindical, no vamos a poder cerrar esa brecha. Entonces ahí tenemos un foco de acción central para lo cual hay mecanismos jurídicos y no jurídicos, ¿verdad? Que es necesario trabajar. Pero hay un segundo instrumento que a mí me parece fundamental y que es, digamos, el instrumento que podría realmente ayudar a cerrar la brecha en alguna de esas actividades. Yo no tengo la más remota idea de cómo se hace con el servicio doméstico. La verdad es que no lo sé. Hay otras experiencias como la Argentina, la Uruguaya, que han logrado algunos avances en esa línea que habría que investigar, ¿verdad? Pero no tengo la menor idea. Pero en algunas actividades, normalmente las vinculadas con la exportación y sobre todo la exportación hacia Europa, en este momento tenemos una oportunidad de oro que yo quiero mencionar en estos minutitos que me quedan. Se trata de toda la reflexión que se ha generado, impulsada por organizaciones sindicales, organizaciones de consumidores, ONGs y demás, desde la década de los 90 para acá, respecto de lo que ahora se le conoce como cadenas de valor, ¿verdad? Y la violación de derechos de diverso tipo a lo largo de las cadenas de valor, ¿verdad? Y entonces eso finalmente, al día de hoy, ha llegado a la aprobación de una serie de leyes, algunas más potentes, algunas menos potentes, que son las leyes que se denominan leyes de diligencia debida. Probablemente la más potente de todas sea la alemana, ¿verdad? Hay en Alemania, hay en Francia, hay en Suiza, hay en Noruega, en diferentes países con diversos alcances y demás, pero la alemana es la más fuerte y les estoy diciendo, hace 22 días, una cosa así, finalmente la Unión Europea aprobó una directriz sobre la diligencia debida a lo largo de las cadenas de valor. ¿Qué significa esto? Esto significa, y voy a decir básicamente dos cosas, porque creo que no me va a dar más tiempo para más, pero ¿eso qué significa? Significa que las grandes empresas europeas, ¿verdad? Que las grandes empresas, estamos hablando de mega empresas, pero dentro de las cuales entran los supermercados también, que son los puntos donde termina la mayoría de las cadenas de valor. Es decir, la cadena de valor no termina en Chiquita o en Dole o en El Monte, la de banano o la de piña, sino que termina en el supermercado. Entonces, ese marco normativo obliga a esas grandes empresas, tanto a las transnacionales, estas de producción, por ejemplo, de piña y de banano, como
a los supermercados a establecer mecanismos concretos para velar por el cumplimiento de los derechos humanos fundamentales y además de normas para la mitigación del cambio climático a lo largo de toda su cadena de valor. Es decir, desde Medio Queso, Pital o el Limbo de Huacarí, ¿verdad? Hasta Berlín, ¿verdad? Si es del caso, o hasta Madrid o hasta donde corresponda. Si no establecen esos mecanismos, entonces esas grandes empresas van a ser objeto de sanciones multimillonarias, multimillonarias en primer lugar, y en segundo lugar, algunas normas como la alemana les excluye a esas grandes empresas del acceso a la contratación pública en sus países de origen. Entonces ahí la cosa empieza a cambiar, porque entonces se siente, por decirlo de alguna manera, pasos de animal grande, ¿verdad? Donde los supermercados se empiezan a preocupar de una manera muy importante por lo que está pasando a lo largo de toda la cadena y eso ha abierto una ventana de oportunidad para que en este momento la Coordinadora Latinoamericana de Sindicatos Bananeros, los sindicatos, donde están los sindicatos costarricenses, más la Coordinadora Africana de Sindicatos Bananeros, estemos trabajando conjuntamente en una propuesta que está siendo dialogada con los supermercados para ejecutar esas leyes de diligencia debida. Entonces, ¿cuál es el tema? La primera conclusión acá es que los mecanismos históricos para la tutela de derechos que tenemos no sirven de nada o sirven para muy poco. Está bien, le sirven a María Leonela cuando le violaron su derecho, bueno, va a la demanda y ahí le dirán, bueno, te deben tanto o no te deben tanto, probaste eso y ya está. Pero al día siguiente le van a seguir violando los mismos derechos, ¿verdad? En esa empresa o en cualquier otra. Exactamente igual. Entonces no llegamos a la causa del problema. Y además todos los instrumentos nacionales e internacionales, así sea OIT, así sea el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, o así sea los juicios nacionales, o así sea la inspección, solo ven el eslabón donde se produce el daño o la violación del derecho. Es decir, ese contratista o ese intermediario, ese subcontratista o esa empresa que está en Pital, en Medio Queso o en el Limbo de Bacari, ¿verdad? Pero muchas veces son los términos de intercambio a lo largo de toda la cadena de valor, ¿verdad? Los que determinan el incumplimiento de derechos. Y no solo el incumplimiento de derechos, sino María Leonela hablaba del salario mínimo. Bueno, yo y los sindicatos y los proyectos que nosotros en los que venimos trabajando hemos insistido en que lo que nosotros tenemos en la Constitución Política no es un salario mínimo. Es un salario mínimo con apellido y el apellido normalmente se nos olvida. ¿Cuál es el apellido? Lo que la Constitución Política nuestra manda es el establecimiento de un salario mínimo de fijación periódica por una entidad técnica que procure el bienestar y la dignidad de las personas. Ese apellido siempre se nos olvida y siempre ha sido como parte del bla, bla, bla que está en una norma, ¿verdad? No. En este momento hay una violación jurídica del órgano que establece los salarios mínimos porque nunca ha establecido ni los criterios, ni la metodología, ni la métrica necesaria para determinar que ese salario mínimo que estableció va a procurar el bienestar y la dignidad de las personas. Y por eso tenés que recurrir a cuánto, a 1 o 2 salarios mínimos, etcétera. No. Lo que interesa es que el salario mínimo, según la norma constitucional, garantice, procure el bienestar y la dignidad de las personas. Hay metodologías ya ensayadas, básicamente aceptadas a nivel internacional, como el de Living Wage International y otros mecanismos que requiere hacer un estudio in situ para determinar en esta población, en este lugar, en este ámbito geográfico, el salario digno debería ser esto, para calcular la brecha, ya no solo entre salario mínimo y el salario digno, sino entre el salario realmente recibido, que muchas veces es inferior al salario mínimo, y el salario digno. Pero ¿cómo cerrarse esa brecha? La única forma es por medio de esos dos mecanismos. Por medio de la organización colectiva, utilizando instrumentos judiciales en algunos casos y demás, pero con la organización colectiva, y dos, por medio
de la utilización y la negociación en el marco de las cadenas de valor de los mecanismos que están establecidos en las leyes europeas y en la directriz recién promulgada de la Unión Europea que obliga a los países a que todas esas grandes empresas que son las que nos interesan, las grandes transnacionales, pero sobre todo los grandes supermercados, establezcan esos mecanismos. Un último tema que además lo dejo únicamente planteado. Cuando uno ve cadenas de valor, ¿verdad? Hay muchas formas de estudiar y entender las cadenas de valor y tratar de explicarlas y demás. Pero en lo que a nosotros nos interesa, uno básicamente tiene dos tipos de cadenas de valor. Las cadenas de valor dominadas por el productor, yo siempre digo, la empresa que hace estos aparatos telefónicos, ¿verdad? Es la que domina, ¿verdad? Y entonces dice cuánto vale y la gente está dispuesta a pagar lo que sea por el último modelo, ¿verdad? Entonces ahí únicamente tenés un bloque de poder, un elemento de, un polo de poder. Mientras que hay cadenas que no están dominadas ya por las grandes empresas, sino por los supermercados. Por ejemplo, eso sucede de manera muy importante en el sector agrícola, ¿verdad? En el banano, en la piña y en otros sectores. Es decir, ese es un supermercado europeo el que dice la caja de banano vale tanto y la caja de piña vale tanto y además de ese valor yo me dejo tal porcentaje y se distribuye el resto de ese valor de la caja a través de la cadena y lo que le queda a los trovadores es entre el 7 y el 9% para repartirse. Entonces ahí no hay forma de entrarle, pero tener dos polos de poder enfrentados y eso lo sabemos y lo conocemos. En este momento las empresas nacionales, por ejemplo, de banano, vienen denunciando a esos supermercados diciendo usted está fijando precios de la caja de banano, la caja de piña, que no nos permiten a nosotros cumplir con los estándares sociales, laborales y ambientales que usted me está exigiendo cumplir, ¿verdad? Por supuesto que las empresas lo que dice es aumente el precio de la caja y deme la plata a mí que yo me encargo del resto. Es decir, quieren un cheque en blanco. Lo que los sindicatos, y ahí es la importancia de la organización colectiva, ya no solo costarricenses articuladamente, sino latinoamericanos y trabajando conjuntamente con los africanos, con organizaciones en Europa y con nosotros en la Universidad de Costa Rica también, estamos trabajando en un mecanismo por medio del cual, sí, ciertamente coincidimos con los empleadores. Es necesario elevar el precio de la caja porque si no el supermercado es responsable de la violación de los derechos que suceden en el limbo de Duacarí por los términos de intercambio que tienen a lo largo de la cadena. Pero no se vale como cheque en blanco, es decir, no se vale aumentar el precio de la caja y dársela al empleador y que el trabajador nunca vea los frutos de ese aumento, sino que ahí se requiere el desarrollo de instrumentos específicos que están siendo discutidos y negociados con los supermercados europeos y las organizaciones sindicales en el territorio, precisamente para que eso no suceda. Entonces, termino a manera de conclusión, ciertamente los mecanismos tradicionales son importantes, la inspección de trabajo, el Poder Judicial, la OIT, el sistema interamericano, pero son claramente insuficientes para conseguir la justicia frente a la precarización laboral. Son adecuados para indemnizarte o tratar de pagarte el derecho que ya te violaron por años en muchos casos, ¿verdad? Pero no para más de eso. Mientras que estos otros mecanismos, el mecanismo de organización colectiva y el mecanismo de leyes de diligencia debida aterrizadas y vinculadas con el territorio y con las organizaciones, son en este momento del estado actual de las cosas a nivel global y de las cadenas de valor, son los instrumentos fundamentales que podrían llegar a tener un impacto en el cierre de esas brechas y no estamos hablando de ciencia ficción. Después, que termino diciendo esto, después del colapso del Rana Plaza, ¿verdad? Cuando colapsó el Rana Plaza y mató 1.200 personas en el acto, ¿verdad? Era aquella industria donde se elaboraban textiles en Bangladesh para las grandes cadenas que luego venden prendas finísimas en la Quinta Avenida de Nueva York a precios exorbitantes.
Después de eso, precisamente se empezaron a trabajar acuerdos marco en la línea de esas leyes de diligencia de vida que han permitido ir cerrando paulatinamente la brecha en la industria textil en Bangladesh, ¿verdad? En Bangladesh, precisamente entendiendo que es necesario articular esta reflexión con las cadenas de valor. Pasa también que hay cadenas de valor que no son tan largas, que no terminan en Europa. Hay cadenas de valor que terminan aquí en Costa Rica. Entonces, el mismo modelo se puede importar para los mecanismos nacionales, algunos de los cuales ya están planteados y que algunos sindicatos han empezado a utilizar, pero que ya no podría abordar por el tiempo. Muchas gracias, Mauricio, por tu intervención. Y le doy la palabra ahora a Sandra. Sandra, bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. Creo que tenés desconectado tu micrófono, Sandra. Perdón, buenas noches nuevamente. Yo inicié mi vínculo con la precariedad laboral cuando era coordinadora de proyectos de la Fundación Frederick Ebert. En el 2010 hicimos un estudio centroamericano sobre el impacto de la precariedad laboral en las mujeres con la participación de Larra Lesarta y Ariane Grau, y desde ahí le he ido dando seguimiento, tal vez un poco de lejos, al tema. Si quiere pasamos a las dos siguientes. Yo puse ahí un concepto de precariedad laboral, tanto en términos generales como otro que emplea la OIT, que podemos seguir con la siguiente lámina. Y no me voy a detener en ese concepto porque ya Leonela se refirió a ello. Yo voy a referirme a los indicadores del concepto de precariedad laboral. He tomado como base a finales de diciembre del 2023 los datos del INEC, las encuestas continuas de empleo, los anuarios estadísticos, la encuesta del uso del tiempo, y también tomé unos datos de un estudio que hizo en el 2022 la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica y luego el Estado de la Nación. Tenemos que la incorporación de las mujeres al mercado laboral se da en condiciones de desventaja y discriminación. Aunque la mayoría de los indicadores del mercado laboral a finales del 2023 presentan una disminución estadísticamente significativa con respecto a los años anteriores, en el contexto de la pandemia y antes de la pandemia, a los que no me voy a referir, las brechas de género en el acceso al empleo y en las condiciones de trabajo continúan. Las mujeres sufren una discriminación laboral que precariza su empleo con diferentes manifestaciones. Respecto a las dimensiones y a los indicadores, quiero decir que en Costa Rica la fuerza de trabajo está constituida por 871,000 mujeres y 1.4 millones de hombres. Si quiere pasamos al cuadro estadístico siguiente. La tasa neta de participación laboral femenina es de 41.6% y la de los hombres de 68.4%. Solo el 39.4% de las mujeres son trabajadoras asalariadas contra el 60.6% de los hombres. En cuanto al contrato de trabajo, según la encuesta continua de empleo, solo el 74.5% de las personas trabajadoras asalariadas tienen un contrato laboral por escrito. La falta de un contrato es una manifestación de precariedad laboral. La ausencia de un contrato por tiempo definido o indefinido a término abre todas las posibilidades para que el trabajo sea precario en todas sus demás aristas, porque las condiciones laborales no están reguladas y quedan a la voluntad de quien las emplea, o se pueden cambiar en cualquier momento cada vez que el contrato termine. La existencia de un contrato por escrito es muy importante porque constituye una primera protección básica de las personas trabajadoras frente a la inestabilidad laboral y la precariedad laboral.
El contar con un contrato laboral es importante porque formaliza la relación laboral y hace explícita la relación contractual con deberes y derechos de la persona trabajadora y de la parte empleadora. Brinda estabilidad laboral, es el que define todas las condiciones de la relación, el derecho a un salario seguro, a jornadas laborales establecidas, al acceso a la seguridad social, a la posibilidad de organizarse sindicalmente. Entre las actividades identificadas donde prevalece la ausencia de contrato de trabajo escrito por tiempo definido, están ciertas actividades como en las empacadoras de las bananeras y piñeras, la palma africana, en algunas empresas industriales y textil y en el trabajo doméstico remunerado. Aunque en la legislación se han mejorado los derechos de las trabajadoras domésticas a tiempo completo con la ratificación del convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para el trabajo doméstico y luego con la reforma procesal laboral, en la práctica, de hecho, predomina el contrato oral. En el caso de trabajo doméstico con jornadas parciales, trabajo por horas, me refiero a aquellas trabajadoras domésticas que laboran unos 2 días en una casa, otros 2 días en otra casa y otros 2 días en otra casa con patronas distintas, donde predominan las mujeres migrantes nicaragüenses en condición irregular. En esos casos no se tiene ningún contrato y ningún derecho garantizado, vacaciones, aguinaldo, días libres, seguridad social, cesantía. Se suele pagar solo los días que llega a laborar. Si falta un día, por la razón que sea, no recibe paga. Y otro sector con inestabilidad laboral es el de las trabajadoras de los comedores escolares, conocidas como las cocineras de comedores escolares, las que tienen una contratación privada por las juntas de educación y las juntas administrativas de educación. Según Citracom, el Sindicato de Trabajadoras de Comedores Escolares, las trabajadoras contratadas por las juntas no gozan de trabajo decente. Dependen de un sistema que le genera diversos riesgos como son el incumplimiento en el pago del salario mínimo, irregularidades en los nombramientos, despidos injustificados y carecen de seguridad social. Además de esas condiciones laborales, se enfrentan algunas veces el riesgo de no recibir salarios porque las juntas de educación y las juntas administrativas presentan problemas de conformación reiteradamente y durante ese tiempo, que a veces son meses, las trabajadoras no reciben salario. Quiero indicar que la ausencia de un contrato escrito no exime a la parte empleadora de cumplir con los derechos laborales reconocidos en las leyes del país, lo que en sí mismo no debería de ser un indicador de inestabilidad laboral, pero en la realidad ocurre lo contrario. Otra manifestación de la inestabilidad laboral es el empleo temporal. El empleo temporal entendido como todo el trabajo que no se establece con un contrato indefinido. Se contrata a las personas trabajadoras por estaciones de las cosechas durante el año. Estos son muy utilizados en la producción agrícola, como la caña en periodos de zafra o el café en periodos de cosecha para la colecta y también la colecta de naranjas. En la colecta de café suelen participar muchas mujeres con su familia. Incluso vienen también con personas menores. En estas actividades suelen participar muchas personas migrantes que vienen para esas temporadas de manera regular e irregular. En Costa Rica es el trabajo inestable ocasional en el que más se violan los derechos humanos laborales. Por otro lado, debemos de tener en cuenta que las empresas han ido aplicando estrategias de flexibilidad laboral con el objetivo de generalizar los contratos laborables inestables, ya sea por ser temporales o por carecer de contrato o una combinación de ambos. La flexibilidad laboral es una estrategia global empresarial
que busca disminuir las regulaciones del mercado laboral que son vistas desde las empresas como obstáculos para la competitividad y desarrollo empresarial y disminuir los costos de producción por la vía de la eliminación de los derechos laborales para disponer de mano de obra barata. En cuanto a las brechas salariales, en promedio, por cada 100.000 colones que reciben los hombres, las mujeres reciben 86.092 colones, mostrando una brecha salarial que, aunque ha disminuido, todavía persiste en el tiempo. En función de la ocupación, la brecha salarial aumenta para las mujeres conforme las ocupaciones son más altas. Esto es, aunque las mujeres tengan mayor cualificación que los hombres en puestos altos, su salario es menor. La alta cualificación no les garantiza ser discriminadas. El que las mujeres trabajadoras reciban menores salarios por el mismo trabajo que los hombres se da bajo la lógica de que su salario viene a complementar el salario principal del hogar, que se asume culturalmente es el del hombre. Con respecto a las brechas salariales, en algunas actividades del sector privado, las mujeres reciben entre un 15 y un 20% menos salario que los hombres por el mismo trabajo. Las mujeres trabajadoras bananeras y las piñeras han expresado, por ejemplo, que cuando hay menos cantidad de trabajo en las empacadoras donde ellas están ubicadas, las trasladan a otras actividades que usualmente hacen los hombres. Esas tareas pueden durar semanas y hasta meses, pero a ellas les pagan un salario menor y no reciben los estímulos económicos y sociales que les dan a los hombres en la misma empresa. El Código de Trabajo y la Constitución Política, en concordancia con el Protocolo de San Salvador, respaldan el derecho a recibir igual salario por igual trabajo y prohíben de manera explícita la discriminación salarial por sexo, raza, color, edad, nacionalidad, religión, opinión política y actividades sindicales. Aunque en el país se ha ratificado el Convenio 100 de la OIT relativo a la igualdad de remuneración, estos señalamientos legales no han pasado de ser una buena intención. Como dijo Mauricio antes, del dicho al hecho hay un gran trecho. Ya que, como vimos, las brechas salariales entre mujeres y hombres persisten y son más acentuadas en algunas actividades y en algunos sectores. Con respecto a la informalidad, la proporción de mujeres envueltas en el empleo informal es de 36.1 menor que la proporción de hombres, aunque es un porcentaje importante. Las mujeres que están en la informalidad suelen encontrarse en los empleos informales más precarios y carecen de otras fuentes de ingreso, sin contrato de trabajo formalizado, sin seguridad social, con derechos reducidos o sin derechos. Hay una fuerte segregación de género por ocupación. Las mujeres asalariadas se concentran en 3 ramas de actividad en orden de importancia: enseñanza, salud, comercio e industria manufacturera. En cuanto al desempleo, el desempleo viene golpeando mayoritariamente a las mujeres desde hace una década. A diciembre del 2023, la tasa del desempleo de las mujeres fue de 9.1% y la de los hombres 7.3%. Sé que este año presentaron una encuesta donde esto se redujo, pero sigue habiendo una brecha. Durante la pandemia del COVID-19, el empleo alcanzó los niveles más altos y aunque durante la pospandemia ha disminuido, sigue afectando mayoritariamente a las mujeres y a las personas jóvenes. Las personas ocupadas que trabajan menos de 48 horas semanales, menos horas de la jornada promedio habitual a tiempo completo, y desean trabajar más horas y están disponibles para hacerlo, pero no encuentran trabajo, me refiero a las subempleadas. En cuanto a los datos, las mujeres tienen una mayor participación en el subempleo, de 5.4%, y los hombres de 2.8%.
lo que muestra que las mujeres se ubican con mayor frecuencia en los empleos parciales y laboran remuneradamente menos horas que los hombres. En muchas ocasiones interrumpen su trabajo asalariado por la maternidad y las obligaciones de cuidado de su familia y el trabajo doméstico no remunerado. La incorporación parcial al mercado laboral tiene como consecuencia recibir menos ingresos y no aseguramiento. Esta situación supone imposibilitar la satisfacción de las necesidades básicas de las familias, particularmente en el caso de las mujeres jefas de hogar, cuyo salario debe alcanzar para el sustento de las personas que componen el núcleo familiar. La insuficiencia de los ingresos está asociada a la pobreza y a la falta de oportunidades, pues hace referencia a la ausencia de una remuneración suficiente para la vida, para el buen vivir y para el bienestar, y está vinculada con empleos de inserción débil en el mercado laboral. En cuanto al uso del tiempo, la última encuesta del uso del tiempo del 2023 dan cuenta de que las mujeres trabajan 4 o 5 horas en promedio más en trabajo doméstico no remunerado y de cuidados que los hombres. Esto evidencia que las mujeres trabajadoras deben asumir después del trabajo remunerado largas jornadas no remuneradas para resolver las necesidades domésticas y de cuidado de y el cuidado de la familia. El trabajo doméstico y de cuidado no remunerado limitan la disponibilidad de tiempo de las mujeres para dedicar más tiempo al trabajo remunerado y para realizar otras actividades para su desarrollo personal, como estudiar. En cuanto al aseguramiento, la población ocupada asegurada es de 72.2. Fue el único dato disponible que encontré, pero quiero decir que el derecho y la obligatoriedad del seguro social para las personas trabajadoras están garantizadas en la Constitución Política y a través de la Ley Orgánica sobre la Seguridad Social. La ausencia de seguridad social coloca a las personas trabajadoras en una situación de gran vulnerabilidad, ya que no cuentan con ninguna garantía de mantener su empleo en caso de enfermedad, de recibir asistencia médica adecuada, de recibir una pensión que les permita la jubilación. Para las mujeres, además, la ausencia del seguro social implica también la imposibilidad de disfrutar de una licencia por maternidad y de continuar recibiendo remuneración durante este periodo y una mayor desprotección frente a los despidos durante el embarazo. Es importante visibilizar que dentro de esta población trabajadora no cubierta por el sistema de seguridad social, las mujeres se encuentran sobrerepresentadas, muchas, a pesar de estar ocupadas, son aseguradas como dependientes y beneficiarias como parte de una unidad familiar. Esto le genera gran dependencia y vulnerabilidad. Por un lado, se fomentan las relaciones de dependencia para con las personas que le están proporcionando el aseguramiento, habitualmente sus esposos o compañeros y otros familiares. Y por otro, aunque tengan acceso a la asistencia durante la enfermedad, pierden derechos como la pensión o la licencia por maternidad. La ausencia de la cobertura de la seguridad social y la ausencia de los beneficios sociales de la población trabajadora forman parte de la inseguridad laboral como expresión de la precariedad laboral, porque lleva a la desprotección ante diferentes situaciones y riesgos de la vida laboral. Son conocidas y documentadas por el sindicato CITRAP, Sindicato de Trabajadores de Personas de Plantación, y la coordinadora bananera COSIVA, muchas situaciones donde los capataces de algunas empresas piden a sus trabajadoras examen de sangre o mostrar la toalla sanitaria como evidencia de que no están embarazadas, o a la hora de una entrevista para acceder a un trabajo,
Les preguntan si están embarazadas, si tienen hijos pequeños, si están amamantando. Así la maternidad se convierte en un obstáculo para el empleo de las mujeres. Por otro lado, las mujeres tienen grandes dificultades para lograr la conciliación del trabajo remunerado con el trabajo no remunerado. El otro aspecto de la inseguridad laboral es la imposibilidad de la organización de las personas trabajadoras, la libre sindicalización. El derecho a la libre sindicalización y la negociación colectiva para defender son derechos y las protecciones que garantizan la calidad de sus empleos que los protegen de empleos precarios. La negociación colectiva a la que se han referido los dos es un instrumento importante para negociar términos y condiciones de empleo de las personas trabajadoras por encima del mínimo que establece la legislación nacional. En este sentido, constituye una herramienta importante para enfrentar y evitar la precariedad laboral. El acceso a la negociación colectiva como instrumento otorga mayor seguridad y protección a las personas trabajadoras y está determinado por el acceso a la organización sindical y a una cantidad importante de afiliación. En eso encontramos una serie de limitaciones que no me voy a referir porque creo que ya me pasé de tiempo. Gracias. No sé. Vamos a, perdón, muchas gracias por su intervención, Sandra, igual que a María Leonela y Mauricio. Y vamos entonces ahora a pasar a la sección de comentarios y preguntas de las personas que han enviado sus comentarios al chat y también pues para que las y el panelista quieran extender sus opiniones. Entonces me voy a permitir leer algunos comentarios. Olivia Rodríguez nos hace dos consultas, o les hace a los panelistas dos consultas. ¿Podría referirse a la brecha salarial, el cómo afecta a las mujeres, por qué específicamente sucede este fenómeno y qué hacer para mejorar las condiciones de las mujeres? Bueno, creo que doña Sandra se ha extendido en esta explicación, pero si quiere, después puede profundizar un poco más alrededor de esta pregunta. Y también Olivia Rodríguez pregunta, ¿cuál es el rol del Estado como legitimador de las dinámicas de precarización laboral más allá del Ministerio de Trabajo? ¿Se sacrifican los derechos laborales y humanos en nombre del avance económico? ¿Y hasta qué punto? Vamos a dejar esas preguntas abiertas para después. Voy a continuar leyendo un par de comentarios y preguntas más. El Sindicato Nacional de Trabajadores Agrícolas, Seguridad y Comercio, Sintraseico, menciona: saludos amigas y amigos, gracias Mauricio por tus enseñanzas. Y justo en el momento que las personas que laboran en la piña y el banano comienzan a perder temor por las prácticas desleales de corporaciones que empañan nuestra legislación laboral. Gidu Rojas Jiménez menciona: saludos fraternales desde Encuentro Democrático. Y vamos a ver. Sí, también Olivia Rodríguez pregunta, en las leyes de diligencia debida, ¿quiénes se encargan de desarrollar los mecanismos de evaluación y seguimiento para hacerlos efectivos? Y de ser así, ¿cómo aplicaría en el caso de Costa Rica? Y finalmente voy a leer un último comentario antes de darle la palabra a las y el panelista. Casilda Sancho Barrantes menciona, excelentes reflexiones de las exponentes y Mauricio. Creo que solo la organización de las y los trabajadores y su conocimiento sobre las leyes, como las que planteó don Mauricio, la explotación de las y los extranjeros en trabajos agrícolas, construcciones trabajadoras domésticas, como lo planteó Sandra, son una gran explotación, mucho por hacer. Gracias. Muchas gracias a todas estas personas que han externado sus comentarios y sus preguntas, y más bien les cedo la palabra ahora a nuestras panelistas y nuestro panelista por si quieren referirse a algunas de estas preguntas o comentarios. Tienen la palabra. Yo con todo gusto puedo tirarme al agua, pero no sé si alguna de las compañeras quiere.
Adelante, Mauricio, empezás si querés y después participan las Perfecto. compañeras. Perfecto. Bueno, tal vez dos comentarios. El primero, digamos, sobre este comentario más general sobre el rol del Estado, ¿verdad? Em, vamos a ver, yo siempre he entendido, ¿verdad? Que el rol, perdón, que el Estado es un terreno de disputa, ¿verdad? Es decir, el Estado es un marco institucional y jurídico que significa una cosa si quienes han hegemonizado, digamos, en determinado momento, esas estructuras tienen una visión A o una visión Z. Entonces, y eso abarca también cuál es el rol del Estado. Me imagino que la persona que preguntó tiene una idea de cuál debería ser el rol del Estado desde su punto de vista. Probablemente coincida con el de nosotras y nosotros. Pero el Estado siempre es terreno de disputa y eso además se expresa muy potentemente por medio de las normas jurídicas, ¿verdad? Como hablaba al inicio, a partir de lo de plataformas, haciendo el comentario a la exposición de María Leonela, que planteaba la necesidad de regular el tema de plataformas. Bueno, esa regulación puede ser peor que la del Código de Trabajo o puede ser protectora. ¿Y de qué depende? Bueno, depende de la conformación de quienes construyen ese discurso jurídico, ¿verdad? En la Asamblea Legislativa, en el Ministerio de Trabajo, etcétera, etcétera, ¿verdad? El Ministerio de Trabajo ha tenido etapas en las que los ministros de Trabajo, ministras de Trabajo han dicho, nosotros no nos metemos en los conflictos laborales, esa es la orden ministerial. Los que se meten y resuelven los conflictos laborales son el Ministerio de Seguridad Pública, de la policía en general. ¿Verdad? Entonces, claro, eso va a determinar qué es lo que se hace o lo que no se hace. A diferencia de, qué sé yo, Danilo Jiménez Veiga, en la década de los 70, donde dijo, no, 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 la compañía bananera tiene que sentarse a negociar la convención colectiva con el sindicato porque él se lo está pidiendo y tiene derecho y demás, y eso generó la primera convención colectiva de trabajo en el sector bananero en Costa Rica. Entonces, siempre es un terreno de disputa que tenemos que disputar, ocupar y ganar, ¿verdad? Obviamente hay marcos jurídicos nacionales, internacionales, en una o en otra dirección que nos pueden fortalecer e ir llevando a cerrar, digamos, esas brechas y demás, pero quería hacer ese primer comentario. Y luego uno muy breve sobre los mecanismos de evaluación para ser efectivos y cómo se harían aplicables en Costa Rica estos mecanismos de debida diligencia. Esto da para muchísimo, ¿verdad? Hago la cuñita aquí al colectivo organizador porque yo creo que sería muy importante discutir estos temas de las cadenas de valor y las normas de debida diligencia, tanto desde la perspectiva ambiental como desde la perspectiva laboral. Entonces ahí podríamos profundizar muchísimo. Así que lo dejo la cuñita ahí por si quieren profundizar en esa temática. Pero digamos, de nuevo, los que trabajamos en derecho, o se los pongo así, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquella norma, aquella frase muy cierta, por cierta, que echa la ley, echa la trampa? Bueno, lo que refleja eso es que usted puede tener cualquier norma, ¿verdad? Y luego viene la interpretación, ¿verdad? Es como aquel chiste de cuando Moisés le presentó los 10 mandamientos a la gente y la gente hizo caras y dijo, no, no se preocupen, eso dice la ley, pero vamos a ver qué dice la jurisprudencia, ¿verdad? Bueno, eso es así, es un terreno móvil, es un terreno de disputa de qué es lo que dicen las normas, que es. Esto sucede en este preciso instante con las leyes de diligencia debida. El sector empleador desea que el mecanismo de aplicación de las leyes de diligencia debida sea por medio de las certificaciones de calidad. Y las certificaciones no sirven absolutamente para nada. Sí, o sí sirven para algo muy importante. Sirven para que las empresas europeas hagan como que si les importara el cumplimiento de derechos y las normas ambientales, las certificadoras hacen como que si evaluaran el cumplimiento de esas normas y las empresas hacen como si cumplieran esas normas de cara a las certificadoras. Pero lo cierto del caso es que en las plantaciones de piña y de banano no se mueve la aguja con relación a esos mecanismos. Entonces, claro,
hay una disputa por medio en la cual los empleadores, digamos, o una parte de los empleadores que quieren que siga pasando exactamente lo mismo, es decir, nada, ¿verdad? Que la forma de verificación y evaluación que vos planteas en tu pregunta sea las certificadoras que no tienen el más mínimo impacto versus otro tipo de mecanismos que tiene que ver con la negociación de acuerdos marco internacionales, por ponerlo, digamos, exageradamente simple, es una especie de negociación colectiva internacional entre las plataformas sindicales, por ejemplo, la Coordinadora Latinoamericana y la Coordinadora Africana, y el supermercado, ¿verdad? Con la participación de las empresas transnacionales. ¿Y por qué habría que establecer mecanismos ahí? ¿O por qué podría? Precisamente por las leyes de compliance en Europa. Esas son las que generan una presión que podemos aprovechar o desaprovechar para crear o para construir mecanismos de monitoreo y evaluación y de resolución de conflictos concretos a partir de esos mecanismos. ¿Quiénes son los que tendrían que verificar? Bueno, la posición nuestra es que no tiene que verificar ni el Ministerio de Trabajo, no tiene que verificar los tribunales, no tiene que verificar las certificadoras. ¿Quiénes son los que tienen que verificar el cumplimiento? Los trabajadores organizados, que son los que están ahí cuando se cierra la puerta y saben qué se cumple y qué no se cumple. No necesariamente para que le crean necesariamente a las empresas, pero son los que pueden plantear las denuncias, llevar la evaluación, etcétera, y utilizar una serie de mecanismos que hemos venido diseñando, ¿verdad? Para que finalmente el mecanismo sea eficaz, ¿verdad? A partir de ese monitoreo in situ, ¿verdad? Por los mismos trabajadores y sus organizaciones, y que debería tener en ese mismo diseño del mecanismo efectos concretos a ser aplicados en el país por diversos mecanismos que no podría ahora extenderme para explicarlo adecuadamente. Gracias, Con Mauricio. No sé si Sandra o María Leonela quisieran abordar alguna de las Me iba a preguntas. referir a las brechas salariales, aunque me extendí creo que bastante con brechas salariales. Voy a decir algo así muy puntual. Las brechas salariales lo que hace es discriminar y desvalorizar el trabajo de las mujeres, aunque están realizando el mismo trabajo en la misma jornada de tiempo, hay un reconocimiento menor que se refleja en el salario, pues el desgaste y el esfuerzo no es reconocido, y tenemos que, aunque la legislación laboral formalmente es protectora en cuanto a la defensa y promoción de los derechos laborales, el marco normativo regulador contrasta con la realidad social, o sea, con lo que se da en la realidad. Ya Mauricio lo decía, y eso es lo que está sucediendo. Tenemos leyes, tenemos buenas leyes, leyes protectoras, pero en la realidad se da otra cosa, solamente. Gracias. Yo tenía una pregunta para María Leonela con respecto a la situación de estos grupos de trabajadores y trabajadoras en esas empresas de distribución. Y es en cuanto a qué experiencia hay en otras latitudes, en cuanto a la organización de estos grupos, si en la mayoría de los países hay una situación como la que nos has descrito de una gran dificultad para la organización, una visión a veces individual de ese tipo de trabajo, o si hay experiencias de organización que han tenido impacto en las condiciones laborales de este tipo de trabajadores en otras latitudes. Sí, claro, es muy interesante. En Latinoamérica tenemos mucho camino por andar, ¿verdad? En esta región podemos destacar el caso de Chile, donde ya se estableció esto que anunciaba muy bien Mauricio, ¿verdad? En torno a la jurisprudencia y a qué se reconoce y qué no. En Chile ya hay un reconocimiento de esta población trabajadora, aunque se mantienen como independientes, ¿verdad? Pero sí tienen que ser cubiertos. Esto es muy interesante porque a nivel internacional hay países donde
hay alegatos en pro y en contra de que haya una relación laboral. Entonces, bueno, no hay una relación laboral porque ellos pueden escoger cuándo se conectan o no. Y es que depende mucho de las condiciones y los términos y condiciones de las plataformas, que no son los mismos en los diferentes países, ¿verdad? Entonces, en términos de la región, en Chile es un caso, ¿verdad? Al que podríamos mirar, incluso se habla de que, bueno, tiene limitaciones porque sigue siendo sigue manejándose como población independiente, pero a la cual tiene que estar debidamente asegurada y con otras condiciones en particular. En España sí se reconoció los derechos de esta población y sí se les reconoce como una relación laboral, ¿verdad? Y que por tanto tienen que cumplir las empresas empleadoras de plataformas con las condiciones y los derechos laborales de toda persona, ¿verdad? Hay otros relacionados en Italia, otros países europeos, donde depende mucho también de los términos y condiciones de las plataformas. Y ahí quiero aprovechar para denunciar algo. Bueno, primero que sí, claro, aparte de que los proyectos de ley, algunos deslaboralizan, como dice Mauricio, los que de repente no lo están haciendo ya se vencen, nunca se terminan de discutir. Y por eso les decía que hay un horizonte que no es para nada positivo en este sentido, ¿verdad? Y esta reafirmación de que la organización colectiva es la única salida y es así como se ha solventado en los diferentes países, ¿verdad? Hay grandes esfuerzos en México, hay grandes esfuerzos en países como Colombia, pero todavía no han llegado como a puerto seguro en este momento. En el caso costarricense se formó un sindicato, pero no hemos logrado encontrar, ¿verdad?, como ese seguimiento que se le haya dado al trabajo y por eso reafirmamos en que hay que impulsar y apoyar y buscar aliados y aliadas para esta población, porque, y voy a aprovechar para hacer referencia a lo que mencionaba Mauricio al inicio de su exposición. Sí, hemos encontrado que hay un gran miedo de parte de esta población a perder su trabajo, por un lado, y eso hacía que de repente no quisieran responder la encuesta. Por otro lado, este discurso ha calado muchísimo del yo emprendedor, ¿verdad? De que este es mi trabajo, que soy mi propio jefe, que nadie me manda. Por eso hablamos de la importancia como de enfrentar la realidad, digamos, o los datos eh, de lo que esta población está viviendo con esos discursos, porque en la práctica no tienen flexibilidad, en la práctica tienen unos ingresos muy limitados y en la práctica están altamente expuestos a un montón de riesgos, ¿verdad? Entonces, claro, hay gente de ese tipo, pero también me han llegado un montón de correos, de mensajes de gente diciendo, no es justo lo que estamos viviendo, ojalá pudiéramos hacer algo al respecto de los mismos repartidores, por ejemplo. Entonces, creo que tiene que haber forma de que podamos hacer algo o que podamos apoyar a esa población. Bueno, por ahí lo dejaría. Muchas gracias. Mauricio, tenés la palabra. Tenés apagado el micrófono. Sí, con relación a este tema de plataformas que como nos quedan unos minutos, tal vez puedo profundizar o sumar algunas cosas adicionales a lo que ya bien decía María Leonela. Uno es que, de nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, en España ya se legisló en ese sentido y si uno ve, digamos, en general, nosotros habíamos hecho un trabajo de sistematización por mucho tiempo. Al final no le dimos ya seguimiento porque nos metimos más en el tema de piña y banano, pero yo me atrevería a decir que el 90% de la jurisprudencia a nivel mundial reconoce la laboralidad de estas relaciones, ¿verdad? Número uno. Y ciertamente existen algunas sentencias que no son mayoritarias, ¿verdad?, en los países. En segundo lugar, hasta donde yo conozco, en Costa Rica solo tenemos una sentencia en este momento, de primera instancia del juzgado de trabajo, que dijo que eran trabajadores y que por lo tanto se le tenían que reconocer todos los derechos laborales. Ahora, tercero, hay que entender que depende de cómo se organiza cada plataforma.
Yo me atrevería a decir que la forma en cómo están organizadas las plataformas en Costa Rica hace que sean trabajadoras, ¿verdad? Es decir, cuando algo es blanco, tiene orejas de conejo, salta como un conejo, hace como un conejo, tiene pelo de conejo, y pues es un conejo. Y eso sucede cuando uno ve las características que define la ley para determinar que algo es un contrato de trabajo. Son trabajadores, no me cabe la menor duda. La discusión acá se ha querido plantear diciendo, bueno, no, es que no lo son porque ellos se conectan y se desconectan cuando quieren, ¿verdad? Bueno, eso tiene que ver, si usted lo quiere, con un trabajo similar al trabajo temporal o al trabajo por horas que vos haces y demás, pero esa no es la característica necesaria para determinar si se es o no se es. Son otras, fundamentalmente las consecuencias disciplinarias y de dirección que tiene la plataforma respecto de vos. ¿Verdad? Es decir, si José María no entregó el pedido a tiempo, si tuvo ese accidente y no avisó, etcétera, entonces el algoritmo mágicamente te saca o te pone las peores horas, ¿verdad? De repartición. Eso es un proceso disciplinario que ejerce la empresa con vos, pero a los trabajadores se les ha hecho creer que de alguna manera el algoritmo se creó como por generación espontánea. ¿Verdad? Nosotros nos juntamos en un algoritmo que existe, que como el aire, ¿verdad? Y los trabajadores no tienen acceso a cómo funciona el algoritmo, cuáles son las reglas, quién define las reglas del algoritmo, quién define las tarifas, etcétera, etcétera. Si fuera realmente una plataforma asociativa, los mismos trabajadores deberían poder decir, bueno, nosotros nos vamos a pagar, ¿verdad? De la remuneración, y no es así, ¿verdad? Evidentemente son relaciones laborales. Pero existe, digamos, ese tema que luego cuando uno aterriza en cada país, pues los intereses económicos y la predominancia o la hegemonía dominante en un lugar como la Asamblea Legislativa hace que más bien sea una amenaza, ¿verdad? Es decir, en este momento yo no trabajo con el sector, ni mucho menos, nada más quiero concluir con una anécdota, pero si trabajara con el sector, yo casi que les diría, vean, este no es el momento, yo no siento que sea el momento para impulsar una ley, porque lo que vas a meter ahí es peor, ¿verdad? Desde el punto de vista laboral, es preferible seguir peleando a partir de la aplicación general del Código de Trabajo y de las características generales que tiene con sus limitaciones y con su antigüedad. Les pongo, digamos, nada más para cerrar esta intervención, la... Uf, perdón. Es que tuve un problema aquí con la silla. Les decía que tuve una experiencia, digamos, interesante, que fue por razones de mal manejo tecnológico mío, terminé dándole un clic, no sé a qué, y quedé metido en un grupo de WhatsApp, que es el grupo de WhatsApp masivo que existe entre los repartidores. Entonces quedé ahí como de infiltrado cerca de un año. Al final me salí porque era terrible, ¿verdad? Porque discutían desde dónde se conseguían los mejores motores y el aceite y las capas y los que sea, desde eso hasta temas laborales. Y como ya no lo estaba trabajando tanto, pues no lo continué. Pero ahí me quedó muy claro de que obviamente en ese grupo había, si se quiere, representantes patronales que ayudaban a generar una lógica de determinada manera, pero había una comprensión de buena parte de los trabajadores de que era más beneficioso para ellos que no ser considerados trabajadores. Había una concepción, por ejemplo, de que si somos considerados trabajadores, entonces nos van a poner a pedalear 8 horas, por ejemplo, porque es la jornada legal, ¿verdad? Había ideas como estas, si a nosotros nos consideran trabajadores, entonces nos van a quitar un montón de plata, ¿sabe? Para financiar a quiénes, a los trabajadores públicos, porque eso se lo deja la caja. Digo, ese es el nivel de reflexión, digamos, de mucha gente que, claro, se ve confundida. Es una persona que probablemente nunca ha tenido trabajo remunerado, asalariado, ¿verdad? Bueno, ahí María Leonela nos presentaba una estadística de quienes tienen otro trabajo, pero había una buena proporción de quienes solo trabajan en eso. Y entonces
eso se conjunta con la idea de que sos tu propio jefe y tenés libertad, ¿verdad? Y entonces vos definís cuándo te conectás y que no querés perder eso. Y si yo paso a tener una relación laboral, me van a imponer cosas que en este momento yo tengo la flexibilidad y nada de eso es cierto, por supuesto. Pero muchos de esos elementos quedan en la cabeza de las personas, ¿verdad? Y que requerirían ya un estudio ya no económico ni legal, sino antropológico y sociológico, ¿verdad? De qué tiene, de qué pasa en las cabezas, en la vida, en la experiencia de vida de esas personas que les lleva a ese lugar a pensar que esa relación de explotación es preferible a tener una relación laboral tutelada por la legislación de la seguridad social y la legislación laboral. Ahí lo dejaría. Gracias, Mauricio. No sé si Sandra o María Leonela quieren comentar algo más de los comentarios que se han hecho o de lo que se ha planteado en esta discusión posterior a las presentaciones. No, yo quisiera cerrar reafirmando todo lo que ha dicho Mauricio, ¿verdad? De que esto es en realidad lo que está pasando. Por eso estamos convencidos de que hay que trabajar con la población, de que se necesitan talleres para que sean, vamos a ver, que asimilen que son sujetos de derecho, ¿verdad? Y que todos estos mitos de en torno a lo que sería una regulación para bien, me parece importante, ¿verdad? Agregarle el apellido, ¿verdad? A una regulación en pro del respeto de los derechos y el reconocimiento de los derechos laborales de estas personas, pero pasa primero porque se consideren y se sepan sujetas de derecho, ¿verdad? Eso es parte de lo que estamos considerando también y yo creo que es demasiado importante que podamos conversarlo y que podamos poner sobre la mesa que en realidad son condiciones precarias, ¿verdad? Y que sobre todo porque son las nuevas formas de trabajo que nos está ofreciendo el sistema en el que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, estas nuevas formas de trabajo, si no están ofreciendo mejores condiciones de vida y mejores condiciones de trabajo, ¿cómo podemos hacerlo? Porque definitivamente el algoritmo no es algo que partiera de la nada, tiene una intencionalidad, ¿verdad? Y en la medida en que los países tengan la capacidad de delimitar las reglas de juego para que se construyan espacios laborales, ¿verdad? Y de mercados laborales para el bienestar de la población, para su desarrollo, esos algoritmos van a tener que adaptarse, punto, ¿verdad? No son una deidad que se erige a sí misma, no, en realidad hay toda una determinación con toda una intencionalidad de explotación, es que hay que poner los nombres correctos y los puntos sobre las sillas, ¿verdad? De qué es lo que está pasando y coincido en que de repente este no es el mejor momento, pero sí es el mejor momento para la organización y yo creo que con lo que aquí han comentado, con todo lo que nos ha explicado Sandra, lo que nos ha explicado Mauricio, y lo que comentan por redes, o sea, la organización colectiva es la clave en un país donde está tan desmovilizada, ¿verdad? Pero donde, bueno, todavía tenemos margen para impulsarlo, para fortalecer estos espacios. Y nada, agradecer muchísimo, más bien por esta invitación y por todo lo que aquí han retroalimentado sobre el tema. Gracias. Muchas gracias. Yo tenía una inquietud, una duda, no sé si esa información la tienen ustedes. ¿Cuáles proyectos de ley hay en la corriente legislativa relacionados con este tema de derechos laborales o pérdida de derechos laborales? Sé que el proyecto este llamado 4.3 de las 12 horas volvió a la Asamblea Legislativa. No sé qué información nos podrían dar para las personas que están escuchando y para todos nosotros sobre lo que está en la corriente legislativa en este tema. Bueno, Mauricio puede hablar más, pero yo quiero hablar de un proyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa que más bien se refiere a las trabajadoras de comedores escolares, porque hay dos categorías de contratación, una contratación directa del Ministerio de Educación y una contratación por las juntas administrativas escolares y por las juntas de educación, que también bajo un sistema privado. Entonces, hay una diferencia salarial entre las que son contratadas por el MEP y las que son contratadas por las juntas, que al final se convierte en una subcontratación porque el MEP le pasa el presupuesto a las juntas para que le pague a las trabajadoras. Hay un proyecto de ley que quiere
meterlas a todas en un solo sistema, ¿verdad? Y no unas en un sistema de primera clase y las otras en un sistema de segunda clase. Ese es en síntesis el proyecto, que todas estén en un mismo nivel, con los mismos derechos, con los mismos salarios, con las mismas condiciones laborales. No me recuerdo el nombre ahorita, pero ese es uno de los proyectos que está ahí. Y bueno, y vimos que las jornadas 4-3 vuelven de nuevo, ¿verdad? Sacan el cadáver de la tumba y lo vuelven a poner en discusión. ¡Qué majadería, caramba! Si estamos hablando del impacto de las mujeres, del trabajo doméstico, ¿cómo van a ser las mujeres con jornadas de 12 horas? ¿Quiénes van a ir a poder trabajar? Hace como 2 años yo hice un sondeo en ciertas mujeres que si estaban dispuestas a trabajar con nada de 12 horas. Las que dijeron que sí les convenía las jornadas de 12 horas eran mujeres solteras sin familia. Todas las mujeres que tenían familia, no podían asumir eso, o tendrían que buscar a otras mujeres que les cuiden a sus hijos, que se los lleven a la escuela, que les ayuden en las tareas escolares, mientras ellas están en una jornada de 12 horas, más 2 horas más, una para ir al trabajo y otra para regresar. Y con la crisis del transporte se convertiría casi que en una jornada de 16 horas. Tal vez para sumar a lo que Sandra ha planteado, yo no le estoy llevando, digamos, el pulso digamos, a la agenda legislativa más allá de lo que de repente algún diputado, diputada, fracción o la gente de los sindicatos advierte y de repente dice, mira, está este tema, lo que sea, ¿verdad? Entonces, siempre hay proyectos diversos, ¿verdad? Pero difícilmente, si no se hace, digamos, una estrategia colectiva y común, digamos, los proyectos, digamos, más progresistas vayan a pasar. Pueden pasar, inclusive en condiciones muy adversas, ¿verdad? Yo siempre cuento que la reforma procesal laboral solo nos tocó negociarla a 17 años, ¿verdad? Pero después de 17 años logramos que se aprobara. Y logramos, digamos, una estrategia, algún día habrá que escribir esa estrategia, pero logramos una estrategia hasta Otto Guevara votó la reforma procesal laboral, ¿verdad? Es decir, que fue casi unánime la votación en la Asamblea Legislativa con regulación de la huelga, con regulación de fuero sindical, con regulación de demás. Entonces, no es que no se puede aún en ambientes adversos, ¿verdad? Pero requiere algo que es difícil, complejo y que requiere una dedicación 24/7 de construcción de estrategias para ese fin. Lo que sí hay y que es dominante y va solito es, digamos, una línea fundamental. Yo normalmente la planteo de la siguiente manera. Lo que camina y lo que camina solito, empujado y sin mucho esfuerzo es todo lo que refuerce la unilateralización de las relaciones laborales. ¿Por qué? Porque toma el proyecto de Jornada 4.3, que es lo que nosotros le hemos escuchado a la diputada Cisneros, por ejemplo. No es obligatorio, va a ser voluntario, nada más se pone de acuerdo el trabajador y la trabajadora con su patrono, ¿verdad? Eso, pues, o es completo desconocimiento o es peor que eso, porque todos sabemos que cuando yo llego y le digo a José María que trabaja para mí, José María, estas son las condiciones de trabajo, ¿le gustan? Bueno, sí, y si no le gustan, ahí está la puerta y que yo la acompañe y vea cómo está el desempleo, ¿verdad? Entonces, ¿las acepta o no las acepta, verdad? Yo tengo 2 cartas aquí, el nuevo contrato con estas condiciones o la carta de despido, ¿cuál prefiere? Y ya está. Y así es como funciona en la vida real. Y doña Pilar lo sabe, ¿verdad? Doña Pilar lo sabe. Entonces, pero tanto ese proyecto de jornada como otros, por ejemplo, recuerden durante la pandemia, nosotros siempre enseñábamos en la facultad que la reducción de salarios era absolutamente ilegal. Es lo que en derecho se conoce como un ius variandi abusivo, una variación del contrato abusivo prohibido porque vos no podés disminuirle los salarios a las personas. Bueno, por ley de la República se estableció
que en caso de emergencia nacional, como en COVID, y ahora hay alguna gente que está diciendo, por la caída del dólar, ¿verdad? También hay una situación de emergencia, debería permitírsele a las empresas disminuir las jornadas, ¿verdad? Disminuyendo los salarios en proporción hasta la mitad. Entonces yo llego y te digo, José María, a partir de mañana venís la mitad del tiempo, pero ganando la mitad del salario. O lo que pasó en la vida real, ante la ausencia de mecanismos reales de control, lo que pasó en la vida real, si ustedes se van a muchas empresas y a los trabajadores, lo que sucedió es que yo te decía, José María, te voy a disminuir el salario a la mitad y vas a seguir trabajando a tiempo completo, aplicando esa ley. No, pero eso no es lo que dice la ley, a mí qué me importa, eso es lo que te voy a hacer, ¿te sirve o no te sirve? ¿Verdad? Entonces, este esquema que está en la ley 43 o en toda esta otra legislación que invisibiliza todos los instrumentos colectivos, ¿verdad? Lo que hace es permitirle al empleador, que es el que tiene toda la fuerza del capital, digamos, la imposición de condiciones de trabajo. Y eso sucede tanto en el sector privado como en el sector público. En el sector público, la ley marco de empleo público o la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas pretende eliminar la negociación colectiva en los aspectos económicos para permitirle al Estado imponerte las condiciones de trabajo congelándote salarios por décadas si es necesario, ¿verdad? Entonces, ese es como lo que la hegemonía, digamos, dominante está impulsando en este momento. Termino diciendo con el proyecto de jornada 4.3. Yo no sé si he tenido la dicha o la desdicha de participar casi que en la discusión de todos los proyectos, porque ya con este sería como el sexto proyecto más o menos con el mismo contenido. Y lo cuento a nivel de anécdota. Estábamos en el 2001, si no me falla la memoria, ¿verdad? Yo era miembro del Consejo Superior de Trabajo, que es un órgano tripartito en el Ministerio de Trabajo para discutir políticas laborales y políticas públicas, legislación y qué sé yo. Cuando llegó el ministro de Trabajo, don Víctor Morales Mora, ¿verdad? Y nos traía unos empresarios de una empresa que se llamaba, se me va ahora, era una textilera que estaba en Cartago, ahorita me acuerdo, para que nos dijeran lo bien que estaba funcionando un nuevo sistema que ellos tenían. Entonces nos hicieron una exposición PowerPoint en la que decían lo bien que estaba funcionando la jornada 4.3. Entonces, cuando terminaron, yo levanté la mano y pregunté dos cosas. Yo hice un comentario y pregunté dos cosas. Lo primero que dije es, solo en este país el ministro de Trabajo nos trae una empresa, la empresa Bali se llamaba, que cerró finalmente. Solo el ministro de Trabajo nos trae una empresa para que nos cuente lo bien que está funcionando una jornada ilegal, ¿verdad? Solo ese ministro de Trabajo, solo en este país sucedía. Pero cuando decían los niveles de apoyo que tenían, un apoyo bárbaro, como del 95% de apoyo a los trabajadores, a la verdad. Por supuesto, a mí me tocaba fijarme en el 5% que no estaba de acuerdo. Entonces yo empecé a preguntar, bueno, ¿y ese 5% qué le pasa? ¿Por qué no está de acuerdo con esa jornada si es tan buena? Y no me querían contestar. Yo dije, bueno, si no me quieren contestar, ahí es donde está el kit de la cuestión, ¿verdad? Y finalmente nos dieron todo lo que a través de los años, frente a estos 5 o 6 proyectos, se han convertido las objeciones principales. Básicamente, la contestación de la empresa fue, bueno, es que son trabajadores complicados o que se han complicado la vida. ¿Y qué querés decir con eso? De que se han complicado la vida porque, por ejemplo, tienen hijos, ¿verdad? O tienen gente enferma, ¿verdad? Que cuidan. O están estudiando, o tienen un segundo trabajo. Y claro, pues por supuesto, es Esa es la evidente. vida. Y sí, ¿verdad? Que cuando vos tenés dedicado al trabajo 8 horas y tenés 8 horas para el descanso y 8 horas para el resto, ¿verdad? Que con salarios que no alcanzan, como ya lo mencionamos, requieren muchas veces que vos tengas que un segundo trabajo, formal o informal, ¿verdad? O que tengas que cuidar, ¿verdad? Personas a tu cargo, ¿verdad? Niños, niñas, adultos mayores, personas enfermas, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces se te hace imposible trabajar 15 minutos más de esas 8 horas. Se te hace imposible. Te excluye, te saca del mercado de trabajo si te imponen y ni hablar de 12 horas, porque pongámosle nombres y apellidos. Con una jornada de ese tipo, si entraste a trabajar a las 8 de la mañana, eso significa que con suerte saliste de tu casa a las 7 de la mañana,
y llegaste a tu casa a las 9 de la noche si te va bien con las presas, 4 días a la semana. Y entonces, ¿y la vida? ¿Y dónde estudias? Entonces, a mucha gente la condenas a no tener estudios. Y ya sabemos que cada año de estudios te aleja más de condiciones de pobreza y de vulnerabilidad. Y ni hablar de la gente que estaba también en la estadística que ellos nos mostraban, la gente que tenía trabajos en los cuales el aumento de jornada, como finalmente lo dijeron los técnicos del Consejo de Salud Ocupacional, el aumento de jornada dispara los riesgos de trabajo por movimientos repetitivos, por problemas en la columna, por exposición al sol, etcétera, 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 por mordeduras de serpiente, ¿verdad? Lo que vos quieras. Entonces, eso no interesa. Entonces, lo que me queda a mí claro es que la deriva, digamos, neoliberal, por no decirle de otra manera, ¿verdad? En este momento, con una cohesión generalizada en las asambleas legislativas, peor la anterior que esta, diría yo, ¿verdad? Pero en esta igual es la corriente dominante, la tendencia que tiene es de la unilateralización de las relaciones laborales, es decir, de darle el poder al empleador para que defina, porque el empleador es el que sabe y el trabajador obedece. Y el ámbito colectivo no existe en esa línea. Y un rechazo total a los proyectos que han quedado planteados de fortalecimiento de la inspección, acercándole a la inspección de la caja, que sí tiene dientes, ¿verdad? U otros elementos de ese tipo. Muchas gracias. Bueno, a menos de que Sandra o María Leonela quieran hacer alguna intervención final, creo que vamos llegando al final de este foro. Quisiera expresar algunas ideas o reflexiones que me han surgido. Han sido muy interesantes las exposiciones, en realidad muy preocupantes, ¿verdad? Lo que nos han reflejado las exposiciones es un escenario sumamente complejo, con una incapacidad muy fuerte de los instrumentos formales de gobierno para controlar todas estas irregularidades, con un impacto muy grande en la inequidad de género, en todo este escenario de inseguridad laboral y de situación laboral, de precariedad laboral. Me parece que ha quedado muy claro la importancia, por la complejidad de estos fenómenos, la importancia de conocerlos bien y de estudiarlos. Y en ese sentido es muy valiosa la participación de las universidades públicas en la investigación de estos fenómenos, de las nuevas formas de relación laboral, de los nuevos entornos laborales que se están gestando. Y pues eso llama a valorar precisamente este tipo de investigación, llamémosla social, que hacen las universidades públicas, que muchas veces desde los sectores políticos hegemónicos se desmerecen. Creo que hoy ha quedado muy claro la importancia de este tipo de trabajo de investigación y además la importancia de que este trabajo de investigación se haga en directa conexión y en directa diálogo y con directa participación de los sectores laborales y sociales involucrados. Me parece que ha quedado también muy clara la importancia superlativa que tiene la organización colectiva y cómo las tendencias que tienden a alejar a estos sectores laborales de las formas de organización colectiva diversas que deben haber, deben ser combatidas. Hay que fortalecer esta organización colectiva y no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional, como lo estuvieron mencionando ustedes. Me parece que también se ha quedado clara la importancia de un trabajo ideológico y cultural, una lucha cultural. Precisamente uno de los motos de esta Alianza por una Vida Digna es la lucha cultural, ¿verdad? Ganar el espacio cultural, ganar el espacio de las ideas a toda esta hegemonía cultural, ideológica, individualista, mercantilista, corporativista que predomina tanto en nuestro medio. De manera que me parece que esa lucha cultural a lo interno y a lo externo de estos grupos laborales es muy importante. Y bueno, la importancia que han destacado ustedes de nuevos instrumentos, ¿verdad? Para lo cual hay que ser sumamente creativos y creativas en la búsqueda de esas nuevas formas organizativas, de esos nuevos instrumentos. Y finalmente, un tema que también insistimos mucho en la Alianza por una Vida Digna, que es la búsqueda de confluencia entre sectores muy diferentes, en este caso entre sectores laborales, pero también otro tipo de sectores comunitarios, sectores ecologistas, sectores que luchan por la defensa de las instituciones del Estado Social de Derecho, por la salud pública, por la educación pública, en fin, tenemos que tender puentes de contacto, de relación, de trabajo mancomunado entre sectores muy diversos que pretendemos construir
una colectividad, una sociedad centrada en la dignidad de todas las personas y en la búsqueda del bien común. De manera que en nombre de la Alianza por una Vida Digna, les agradecemos muchísimo a María Leonela, a Sandra y Mauricio, su participación ha sido muy valiosa. Les agradecemos mucho a todas las personas que han atendido este foro a través del Facebook Live de Surcos Digital. Les comentamos que todos los foros de la Alianza por una Vida Digna, bueno, además de quedar en el Facebook de Surcos, quedan en el canal de YouTube de la Alianza por una Vida Digna para que puedan ser vistas por otras personas, ser utilizadas en reuniones, en talleres, en clases, etcétera. De manera que las invitamos y los invitamos a consultar también este foro en el canal de YouTube de la Alianza por una Vida Digna. Y pues sin más, desearles a todas y todos muy buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, hasta luego. Chao, Buenas noches, muchas gracias.